buenas tardes. Le damos la bienvenida a este ciclo de charlas de la Facultad de Ciencias Empresariales que hemos denominado Visión Futuro, que en este caso vamos a charlar sobre el Reino Unido después del Brexit, oportunidades en el comercio para Uruguay, y para eso tenemos a una invitada de lujo, que es Faye O'Connor, que es la embajadora de Reino Unido, la embajadora británica en Uruguay, que vamos a conversar informalmente con ella, ya se lo dijimos, informalmente sobre el proceso de Brexit, pero también sobre, bueno, qué lectura se puede hacer desde Uruguay sobre este fenómeno que, bueno, que de cierta forma ha conmocionado al mundo entero. Pero antes de comenzar la charla, le voy a dar la palabra a Isabel Chaquerián, que como saben es la decana de la Facultad de Ciencias Empresariales, para que inaugure el evento de hoy. Isabel. Nacho, muchísimas gracias. Buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta nueva charla de Visión Futuro, que como decía Nacho, es un ciclo de conferencias que hemos hecho en la Facultad de Ciencias Empresariales, donde hemos recorrido todas las carreras de la facultad, ¿no? Teniendo actividades desde distintas áreas del mundo de empresa, y en esta oportunidad de los negocios internacionales e integración, que lo guardamos para el final de todo ese recorrido, y realmente está haciendo la frutilla de la torta con la embajadora Faye O'Connor, y como queríamos realmente sacarle, digamos, sacarle jugo a esta invitada, qué mejor que Nacho Bartesagui para que la entreviste, y esto acá creo que va a ser, el gusto va a ser escucharla a Faye, pero también escuchar a Nacho, sus preguntas, sus intervenciones y sus opiniones también. Acá creo que tenemos dos disertantes en esta actividad que ya les adelanto ha tenido récord de inscriptos para participar. Así que la verdad, profundamente agradecida, muy entusiasmada por escuchar lo que se viene ahora, y así que los dejo, Nacho, te dejo a ti para que sigas. Muchas gracias, Isa, por tus palabras. Bueno, vamos a dar inicio. Yo quiero, antes que nada, agradecer especialmente a Faye O'Connor por su tiempo que nos está dedicando hoy, por esta charla, esta conversación. Recordarles que, bueno, que Faye tiene mucha experiencia, es diplomática de carrera, por supuesto, tiene experiencia en América Latina porque estuvo antes en México, pero también en Naciones Unidas en Nueva York. Entiendo, Faye tiene un marido mexicano y dos hijos que entiendo son mexicanos también, tú me corregirás, así que, bueno, le gusta mucho América Latina y quiere profundizar su relación con América Latina. Recuerdo que ya había intentado tener como destino Uruguay, así que no es casualidad que esté aquí, entonces es muy interesante conocer su perspectiva, y también una conocedora muy profunda de lo que es los aspectos medioambientales, ¿no? Y sigue muy de cerca esto, que, bueno, supongo ya nos contará que es un vínculo interesante con Uruguay también, y de hecho ya tiene a la embajada y a la residencia como, bueno, con emisiones netas de cero, ¿no? Que es algo que es un paso interesantísimo que ya algo nos puede contar. Así que, bueno, Faye, realmente muy agradecido de que nos acompañes, y quisiera fundamentalmente iniciar con algo que creo que ha llamado la atención a muchos, ¿no? Que tiene que ver con este nuevo perfil diplomático de algunos embajadores británicos, mucho más cercano, menos acortanado, mucho más informal, y eso es algo que quisiera inicialmente preguntarte si se trata de algo planificado desde la Foreign Office o depende mucho de una generación determinada de embajadores, o les dan libertad en ese sentido, porque claramente vemos que los embajadores británicos, y también tú en este caso, tienen una cercanía con el pueblo y muy activos en redes sociales. ¿Esto es algo que se da natural o está pensado en una nueva forma de hacer diplomacia desde Reino Unido? Bienvenida. Pues, gracias, Ignacio. Pues muy buena pregunta. Yo diría que mis hijos son mexicanos británicos.
porque en algunos aspectos más de una cultura del otro. Pues relacionado con la pregunta sobre nueva generación o nuevo tipo de embajadores del Reino Unido, yo no diría que es algo planificado como tal, no es como mi jefatura han dicho, pues queremos que todos nuestros embajadores ya sean menos formales, algo así, pero yo creo que por un lado sí refleja algo planificado por parte de mi Cancillería, que es la diversidad de nuestra mano de obra, ¿no? La idea de que queremos ser una institución, una organización más inclusiva y queremos atraer pues, la gente muy capacitada, pero de diferentes sectores y partes de nuestra sociedad y tener menos esta idea muy fija de lo que significa ser un embajador que sinceramente en el pasado era un hombre de una cierta edad, de cierta educación, entonces pues ya queremos mucho más reflejar la diversidad de nuestro país. Y obviamente eso implica que tenemos muchos diferentes tipos de embajadores y ya mucho más embajadoras, que también es muy importante. Y también yo diría que sí hay una cierta nueva generación de embajadores como yo, que estamos muy comprometidos a realmente intentar entender un país, no solamente a través de los ojos del clase político, pero también comunicarnos con la población, la gente que están en otros sectores de la sociedad. Y por eso también pues estamos fomentando por parte de nuestra jefatura usar las redes sociales. Y lo que yo veo es como algunos embajadores de estilo más tradicional, sí lo usan, pero lo usan más para comunicar sus mensajes. Y hay algunos de la nueva generación que usan más para hacer la comunicación en dos diferentes direcciones, ¿no? También para escuchar de la gente sus ideas y sus sugerencias. Entonces, un poquito planificado y un poquito no, yo diría. De cualquier forma, parece una estrategia muy buena porque definitivamente la popularidad de los embajadores británicos está creciendo mucho en Uruguay, así que sea planificado o no, felicitaciones por eso. Embajadora, ¿cuál es si uno tiene que definir los puntos o las prioridades más importantes de tu gestión los próximos años en Uruguay? ¿Qué dirías? Pues sí, pues también, obviamente todos los estudiantes aquí están intentando aprender sobre relaciones exteriores y yo diría que como hay dos niveles de eso. Nosotros acabamos de publicar algo que se llama la revisión integrada, de hecho la semana pasada, que tiene como 5 prioridades para el gobierno británico generalmente en el mundo y como diplomático siempre el trabajo es pensar cómo yo puedo reflejar estas prioridades globales en mi trabajo en el país donde estoy. Entonces, pues la primera prioridad tiene que ver con enfrentar desafíos globales, como cambio climático, como COVID, y realmente yo lo veo eso como 2 de mis prioridades más importantes aquí, actuales en Uruguay. Uno es ayudar a este gobierno, a la población aquí, a enfrentar la pandemia lo mejor posible. Y hemos hecho algunos proyectos, por ejemplo, de colaboración para intentar ayudar con un poco de capacitación local en medir la pandemia o evaluar el uso de las camas en CTI, por ejemplo, son ejemplos. Y también, pues obviamente lo de cambio climático, como mencionaste, es algo que me interesa mucho también. Pero realmente yo estaba sorprendida de llegar en Uruguay a escuchar que en el 2019 98% de su electricidad, porcentaje de su electricidad vino desde fuentes renovables, que yo estaba muy involucrada en cambio climático y aún así yo no sabía eso. Y también con un poco de investigación lo veía que su eficiencia de energía es mejor, como cada unidad de energía usada en Uruguay emite menos emisiones por esta unidad de energía que, por ejemplo, en Costa Rica. ¿A quién lo pensaría eso? Cuando piensas del papel que otros países de América Latina están tomando de liderazgo al nivel global. Entonces, realmente yo quiero ayudar a Uruguay a hacer mejor su transición hacia una economía limpia que creo que pueden hacer muy rápido por ser un país bastante chiquito,
Y al mismo tiempo yo quiero como pues fomentar que quizás piensen un poquito más en el liderazgo al nivel regional o también al nivel global, porque yo creo que Uruguay tiene muchas lecciones que puede compartir. Pero para regresar a tu pregunta original, eso simplemente es la primera prioridad de la revisión integrada. Como el segundo era ciencia y tecnología, colaboración en ciencia y tecnología, que también aquí tiene mucho que ver con nuestra colaboración sobre COVID, pero también tiene mucho que ver con nuestra colaboración en educación virtual, con el plan Ceibal y nuestra parte en Ceibal en inglés, que puedo hablar más sobre eso si les interesa. El tercer prioridad al nivel global es el Reino Unido como fuerza para el bien de todos, ¿no? Fuerza positiva en el mundo, es como nosotros estamos traduciendo. Y eso tiene que ver con derechos humanos, democracia funcionando. Y en este contexto, al nivel local, yo no tengo tantas cosas que hacer aquí porque Uruguay es un país que tiene instituciones bastante fuertes que funcionen, ¿no? Especialmente en relación de sus vecinos. Pero sí voy a enfocarme un poquito en igualdad de género, que todavía es un aspecto que me interesa muchísimo, me importa bastante y yo creo que todavía hay progreso que podemos hacer. Y el 4 prioridad es flujo de comercio y obviamente eso es uno de los temas claves de esta plática, de esta conversación. Y tiene que ver mucho con la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Entonces, estoy abierta a hablar sobre cualquier aspecto de eso. Y el quinto tiene que ver en un enfoque un poquito más grande del Reino Unido en defensa y seguridad. Y al nivel global y al nivel local, eso realmente tiene que ver con asegurar que seguimos con la colaboración técnica entre el Uruguay y las Islas Falklands, porque pues tenemos la gente que están sufriendo una emergencia médica, por ejemplo, vienen aquí para recibir tratamiento y eso realmente salva vidas. Entonces, con cada de estas 5 prioridades, yo puedo realmente ver eso reflejado en mis prioridades locales y eso es como debe ser. Fey, en este giro de esta estrategia integrada que fue publicada hace unos días por el gobierno del Reino Unido, ¿hay un cambio, hay un giro en la geopolítica de Reino Unido hacia el mundo? Porque, entre otras cosas, se prevé que el Reino Unido sea una potencia militar aún mayor todavía, y eso la posiciona en su relación la reposiciona en su relación con la Unión Europea, con la OTAN, ¿hay un cambio en lo que es la geopolítica? Sí, un poquito, sí. Yo creo que, pues mira, el punto de la revisión integral era un reconocimiento de los cambios en el mundo, ¿no? Realmente no hemos revisado tanto nuestra política exterior en muchos años. Mi gobierno está diciendo que es la revisión más grande después de la Segunda Guerra Mundial y eso refleja el cambio de mucho del contexto en el mundo. Entonces sí implica, y ya estamos diciendo muy claramente, que vamos a girarnos un poquito afuera de los países de Europa y más hacia el oriente, el Indo-Pacífico. Y eso tiene que ver con nuestro reconocimiento de la importancia de China en cualquier relación exterior y cómo ha cambiado eso. Por ejemplo, no solamente China, pero India también, la importancia de ellos ya en el futuro del mundo. Pero aparte de eso, yo veo que muchas de las cosas son pues, también un reconocimiento de la naturaleza de desafíos globales, como la pandemia, como cambio climático. Pero yo creo que eso ha sido una tendencia ya de nosotros por allá, no sé, algunos 10, 15 años. Entonces, realmente es reforzarlo. Y sí, vamos a ver con un ojo quizás un poquito más crítico o muy sincero todas las instituciones internacionales, multilaterales también, porque seguimos siendo muy comprometidos al sistema de multilateralismo, pero también reconocemos que quizá sea necesario
que haga algunos cambios en algunos del funcionamiento de estas instituciones para que sí puedan enfrentar los desafíos del 21 siglo, ¿no? Me llevas a un tema que ya nos metemos ya en el Brexit. Sí. Primero, me encantaría preguntarte si el Brexit te sorprendió, ¿no? O si lo imaginabas. Y en ese sentido, te planteo si el Brexit no es una explicación también de un deterioro general de las instituciones a nivel internacional, lo que ocurre con los cuestionamientos de la OMC, pero también las propias Naciones Unidas o las propias crisis sociales, o si entiendes que el Brexit es directamente algo, un fenómeno que se puede explicar por variables históricas o regionales. Pues yo creo que más el último que el primero por mucho. Nosotros seguimos muy comprometidos todavía al multilateralismo. Si ves, pues estamos ya como presidimos ahora el G7, ¿no? Vamos a tener como la cumbre de cambio climático de las Naciones Unidas en noviembre en Glasgow. Acabamos de tener, pues de liderar el Consejo de Seguridad. En febrero tuvimos nuestro como presidente, nuestro mes de presidente en el Consejo de Seguridad y lo tomamos como algo muy importante. Acabamos de lograr otro puesto en la Comisión de Derechos Humanos en Ginebra. Acabamos de ofrecer a alguien como candidato para liderar el OMS. Levantamos los fondos que estamos invirtiendo, candidato para el OMC. Levantamos nuestra inversión de fondos para el OMS en el último 12 meses. Entonces, realmente tiene nada que ver con nuestro compromiso al multilateralismo. De hecho, con los cambios en el mundo nos vemos aún más imprescindible el multilateralismo, porque este tipo de desafíos como cambio climático o la migración, como pandemia, ese tipo de cosas no podemos resolver en bloques ni solos. Entonces es muy importante para nosotros que el sistema internacional funcione. Entonces Brexit sí tenía más que ver con algunos factores específicos relacionados con la Unión Europea. Yo no diría que me sorprendería, pues muchos de mis colegas sí estaban sorprendidos y yo creo, mira, como diplomáticos, nosotros siempre tenemos un ojo al mundo y el internacionalismo, entonces a veces es fácil olvidar el contexto doméstico. Y realmente había muchas quejas en nuestra población doméstica por muchos años sobre la Unión Europea, algunos con mucha fundación y algunos no con tanto, más de percepción, pero aún así había un problema real relacionado con nuestra relación con la Unión Europea, que realmente la gente sentía un pedido de soberanía y sentía un pedido de controlar nuestras fronteras, especialmente el crisis de inmigración levantó mucho, yo creo, este problema, pero han sido estudios académicos sobre y muchos dicen muchas diferentes fuentes por el voto. Yo siempre pensaba que iba a ser muy cerca, pues mi preferencia como diplomática sería que lo queramos e intentamos cambiar nuestra relación con la institución desde adentro, pero pues la mayoría de la población no votaron por eso, votaron para salir y como diplomática buena, como gobierno bueno, nuestro trabajo ya es intentar hacer este futuro lo más exitoso que podemos hacer, reconociendo que pues, un parte de nuestra población era muy, muy a favor y un parte de nuestra población no tanto. De acuerdo, sí. Nosotros estamos publicando ahora en la Universidad Autónoma de Madrid, en España, un artículo donde demostramos algo de lo que estás diciendo, que tiene que ver que las encuestas ya confirmaban que, Sí. bueno, que Reino Unido estaba muy molesto con la Unión Europea en diferentes puntos, ¿no? Se veía venir la disconformidad con Bruselas en muchos temas, ¿no? Sí, pues también, pues nosotros siempre queremos que las instituciones internacionales son muy eficientes y muy rápidos y muy eficaces. Y eso realmente no es la naturaleza de una organización internacional. Nunca son tan eficientes ni tan rápidos como queríamos. Entonces, yo creo que también es algo que nosotros también tenemos que reflejar y tener un momento de reflexión como hasta cuándo podemos empujar
empujar instituciones multilaterales en esta dirección, porque obviamente no son tan como flexibles como bloques chiquitos o países individuos. Uno podría decir entonces, Fey, que si la elección se vuelve a realizar, ¿el resultado pensás que sería el mismo? ¿Que ganaría la salida? Es muy difícil decir, es muy difícil decir. Yo he escuchado de gente que quieren cambiar su voto, ¿no? Pero de los dos lados. He escuchado de gente que votaron para salir, que ya quieren regresar o prefieren no salir, y lo opuesto también. Entonces, pues, si lo hicimos otra vez, yo no sé. Yo creo que es muy difícil predecir eso y sinceramente yo estoy como feliz de que ya hemos pasado esta etapa de negociaciones constantemente para realmente enfocarnos en el futuro, porque yo creo que eso es lo más importante ahora. Sí, fue una negociación muy larga y muy compleja. ¿Qué valoración haces del acuerdo alcanzado? Hoy estamos recibiendo muchísimas noticias de que ha caído el comercio, bueno, Sí. noticias más bien negativas para las dos partes, porque yo creo que en el fondo pierden las dos partes, quizás en el mediano o largo plazo, bueno, sí se reconstruye la relación y vuelven a ganar, pero ahora están perdiendo un poco las dos partes y eso están diciendo los números. Pero ¿qué valoración haces de un acuerdo tan complejo que se cerró a finales del año pasado? Pues veo muchos puntos muy positivos, ¿no? Por ejemplo, hemos conseguido una liberalización arancelaria de 100% con la Unión Europea y el Reino Unido. Eso es, pues, sin precedente, ¿no? Nunca hemos logrado eso con otro país. La Unión Europea nunca ha hecho eso con otro país. Entonces, eso obviamente ayuda mucho, que no implica problemas para el flujo de bienes ni servicios entre el bloque y nosotros. Y yo creo que eso es muy importante. Pero también yo creo hay alguna que... excepción, ¿no, Fey? Dime. En servicios hay algunas excepciones, Sí, ¿no? hay algunas cositas, un toque, especialmente con servicios financieros, ¿no? Pero es como... Es algo que para mí era impresionante, porque había muchos meses cuando yo pensaba que no sería posible, ¿no? Por absolutamente nada. Pues también yo creo que estamos viendo, obviamente, en el periodo de transición ahora, que hay algunas fricciones que no quisimos ver y realmente estamos invirtiendo mucho en ayudar a nuestras empresas a superarlo. Y obviamente es algo grande para nuestras empresas, porque hay muchas de nuestras empresas británicas, que no piensan en exportar excepto a la Unión Europea, y que casi consideran como una extensión del mercado doméstico. Y para ellos obviamente les cuesta mucho ya pensar en eso como otro socio. La ventaja obviamente de eso, y yo creo que el gobierno ha dicho eso desde empieza, es que si estas empresas ya se acostumbran a exportar a la Unión Europea como país tercero o bloque afuera, significa que ya las posibilidades para ellas exportar a otros mercados son mucho mejores, que realmente era un problema para nosotros en el pasado, que muchas empresas no salieron de nuestro país, pero los que salieron a la Unión Europea, y muchos no salieron más allá de eso, y realmente era algo que queremos fomentar, especialmente con los mercados emergentes, los países de economías muy grandes. Entonces también yo lo veo eso como una ventaja. Las caídas económicas y las caídas de comercio entre nosotros y la Unión Europea es un poquito difícil ahora decir, también por lo de la pandemia, cuántos debido al Brexit y cuántos debido a la pandemia, especialmente con la cerradura de las fronteras, que ha complicado muchísimo. Entonces, pues espero que con el pasaje de tiempo alguien realmente va a decirnos cuánto ha afectado. Pero también, pues, el gobierno piensa que podemos compensar también otra vez con el pasaje de tiempo, podemos brincar esos problemas de corto plazo. Entonces, yo creo que también con la pandemia es difícil predecir cuánto tiempo.
Y el temor, se ha hablado mucho por ejemplo, del número de enfermeros españoles que estaban en Londres, Fey, que Sí. me asombró. ¿Qué pasa con esos empleos de españoles trabajando en servicios muy relevantes en Reino Unido, o los británicos que estudian en Europa? Eso es algo que hay que resolver rápido, ¿no? Sí, y de hecho, pues pensamos que hemos resolverlo. Hay un esquema que ya significa que la gente pueden como registrarles, los trabajadores de la Unión Europea pueden registrarles en el Reino Unido, pues simplemente seguir trabajando allá. Y nosotros siempre hemos tenido una dependencia de trabajadores del extranjero, pues sea lo de la Unión Europea o de otros países. Entonces, realmente eso es algo muy importante para nosotros en asegurar de que no haya impactos negativos en los europeos viviendo y trabajando en el Reino Unido, que nos importa mucho, que tenemos. Y también, pues como mencionaste, hay muchísimos británicos también en España, y para nosotros también es importante que pueden seguir viviendo allá, apoyando la economía local allá, pues, pero sin problemitas. Y de hecho, los problemas que vemos más ahora tienen que ver con la pandemia, realmente. La gente que no pueden regresar o tiene problemas en ir entre... Pues yo creo que todas nuestras vidas ahora están basadas en la idea de que podemos subir un avión y mover de un país hacia el otro muy rápidamente. Y es cierto que mucho de las personas europeas que viven en el Reino Unido regresan mucho a sus países, y muchos de nuestros ciudadanos en Europa pues están acostumbrados a regresar al Reino Unido 2, 3, 4 veces cada año, y eso ya está quizás provocando más problemas que de la salida. Está claro que los próximos pasos que va a dar Reino Unido en cuanto a su estrategia internacional tienen que ver seguramente con un reposicionamiento de su relación con Estados Unidos, una profundización con China, este anuncio de Boris Johnson que iba a salir como que se canceló por el COVID, pero primera salida al exterior, iba a visitar a India. Un mensaje me parece que muy interesante. Este avanzar más rápido de Reino Unido, porque sabemos que el elefante, como se le dice a la Unión Europea, Bruselas se mueve más lento, ¿no? Este avanzar más rápido de Reino Unido frente a la Unión Europea, ¿puede hacer que se pierda esa confianza entre la relación de dos actores centrales o no? Pues yo espero que no, ¿eh? Podemos ver que ha sido un impacto un poquito en confianza, y espero que podemos superarlo, porque realmente nosotros siempre hemos dicho que pues, estamos saliendo de la Unión Europea, pero los países europeos siguen siendo nuestros vecinos y siguen siendo nuestros aliados enormes. Pues coincidimos, si hablas sobre cultura, sobre valores, si hablas sobre la importancia de multilateralismo para enfrentar desafíos globales, es cierto que los países europeos son nuestros aliados con más coincidencia, ¿no? Si lo ves, nuestra política, por ejemplo, relacionada con cambio climático y suyo, es el mismo, Bueno. ¿no? Y nosotros compartimos mucho, pues tenemos muchos objetivos en común, yo diría. Entonces, yo también espero que, pues, era obvio que ese momento de divorcio siempre no es lo más bonito para nadie, ¿no? En un divorcio, pero obviamente después esperamos que ya podemos restablecer el equilibrio en nuestra relación, porque realmente son nuestros socios y aliados enormes, y es en nuestro interés que ellos sean exitosos al nivel global. Como por ejemplo, mucha gente me pregunta sobre lo de la Unión Europea y Mercosur, ¿sí? Este tratado de libre comercio. Y yo digo, apoyamos eso, negociamos eso como parte del bloque, porque pensamos que sea beneficioso de los dos lados. Y seguimos pensando eso, ¿no? Seguimos pensando, y somos muy comprometidos al flujo de comercio, de bienes, de servicios a nivel global. Y pensamos que así agregamos valor todos, y también así difundimos los beneficios del crecimiento económicamente a más partes de la población, a más países también. Entonces, ¿por qué no? En este contexto no es una competencia como tan básico. La vida es más complejo que eso.
Seguro que sí. Ahora te voy a llevar al acuerdo Mercosur-Unión Europea también y ya América Latina. Pero quiero, bueno, desde la mentalidad de Bruselas, si yo estuviese sentado en un asiento de poder, digamos, de Bruselas o de Berlín, no quisiera que el Reino Unido se me aleje mucho en términos estratégicos, dado que es la gran potencia militar de la región, ¿no? Y tengo muchos problemas muy cercanos a Europa. Así que imagino que el rol del Reino Unido como potencia militar es clave para esa relación con la Unión Europea, ¿no? Pues espero que sí, y tenemos muy clave en nuestros acuerdos con la Unión Europea que vamos a seguir colaborando muchísimo sobre seguridad, porque realmente las amenazas son compartidas, ¿no? Y en muchos casos la Unión Europea es una ruta para problemas así en nosotros, ¿no? Y entonces, obviamente, estamos enfrentando mismo tipo de amenaza relacionada con terrorismo, mismo tipo de preocupación, amenaza por delincuencia, por crimen organizado. Entonces, para mí, yo no veo ningún mundo cuando no queremos colaborar sobre eso. Y sí, nosotros obviamente nos trajimos mucho a esta relación. Fey, América Latina, ¿qué es para Reino Unido? Porque uno piensa en los últimos años, simplificando mucho esta cuestión, que bueno, que China ha ganado muchísimo terreno y de cierta forma la sensación que tenemos los latinoamericanos, diría que hay consenso en esto, es que Europa y ahora Reino Unido, separado un poco de la Unión Europea, nos ha abandonado un poco en estos años y Estados Unidos también y que China ha aprovechado mucho eso. ¿Compartís esa visión? ¿Reino Unido quiere cambiar esta situación? Sí, pues yo creo que sí, ¿eh? Sí, y pues para mí me da pena, ¿no? Como alguien aficionado de América Latina, escuchar que hemos cediendo mucho territorio en esta manera a China, pero la realidad es que obviamente los países tienen que encontrar sus socios donde los encuentran y lo entiendo totalmente en este mundo global eso. Pues también yo quería como mencionar, tocando brevemente lo de China también, que nosotros no tenemos como enemigos y aliados generalmente, ¿sí? Tenemos puntos en común, tenemos intereses compartidos y tenemos muchos intereses compartidos con China y tenemos muchos desacuerdos también y nuestra política siempre es ser fiel a nuestra política. Entonces, si podemos colaborar con los chinos relacionados con asuntos comerciales, etcétera, lo haremos. Cambio climático, lo haremos. Y si tenemos puntos de desacuerdo relacionados con derechos humanos, la situación en Hong Kong, la situación en Xinjiang, pues vamos a estar muy claro que, que no estamos de acuerdo con ellos y que tenemos preocupaciones y vamos a intentar fomentar que cambien su dirección relacionada con eso. Pero para tocar otra vez lo de la América Latina, pues como yo mencioné, cuando empezamos mencioné la revisión integrada, ¿no? Y para mí era muy obvio que absolutamente cada de los 5 prioridades que tenemos en eso, que tenemos mucho que ver con América Latina. Pues la realidad es que, pues, por bien o por mal, ¿no? La realidad es que, pues, relacionado con cambio climático, por ejemplo, pues América Latina generalmente como región es un aliado enorme. ¿Sí? Las acciones que ustedes están tomando en muchos de los países, no solamente en Uruguay, pues son muy importantes para el mundo. Como yo dije que no podemos resolver el problema de cambio climático sin China y sin India y sin Estados Unidos y su uso de energía, es cierto, su uso de carbono es algo que tenemos que ver cómo manejamos, pero tampoco no podemos resolverlo sin los bosques que cubren no solamente Brasil, pero mucho de América Latina. Entonces sí nos interesa mucho. Y pues hablando sobre otro desafío global, la pandemia, pues si decimos que nadie está seguro hasta que todos nosotros estemos seguros, pues obviamente tenemos que ayudar a la región, porque está muy pues está muy problemático la situación aquí relacionada con eso. Entonces yo veo en todas las prioridades que tenemos nosotros, el mano de América Latina o la importancia de colaborar con América Latina y espero que también ustedes se sienten eso, porque lo que yo no quiero es estar aquí 4 años festejando nuestros vínculos históricos y nada más. Está muy bien que tenemos estos enlaces tan estrechas
y estoy muy orgullosa de eso, pero aún así, realmente yo quiero ver nuestra relación hacia el futuro, no solamente basado en el pasado. Y yo creo que sí hay muchas cosas que hay que hacer. Por ejemplo, pues ustedes tienen mucho, nosotros tenemos mucho que ofrecer a las economías de ustedes y ustedes tienen muchas cosas que también ofrecer a nosotros. Por ejemplo, yo veo relaciones, pues yo veo oportunidades muy grandes, por ejemplo, en agricultura, que ustedes pues son como muy fuertes en agricultura y realmente están produciendo mucha comida para el mundo y es algo que vamos a necesitar en el futuro. Y nosotros somos bastante fuertes en la tecnología de agricultura, que quizás les ayuda a ustedes más en ser más eficiente, como producir cosas con uso de menos recursos naturales, bajar las emisiones de la carne, como cositas así. Yo puedo ver que hay un match muy bueno entre lo que nosotros tenemos y lo que ustedes tienen. Mencionaste, muy interesante, Fey, mencionaste el acuerdo Mercosur-Unión Europea, que todos sabemos que atraviesa dificultades, entre otras cosas por el medio ambiente también y con diferencias que se tienen con Brasil, y bueno, y este veto de algunos países europeos, Francia, Austria, pero además un lobby más generalizado que también tiene que ver con lo agrícola, que es algo que el Reino Unido conoce muy bien en la historia de la Unión Europea desde el 73 en adelante. Pero te pregunto puntualmente, Reino Unido estaría, porque por lo general la estrategia de Reino Unido ha sido, cuando los acuerdos que ya están vigentes, los negocia automáticamente individualmente. Por ejemplo, Reino Unido-Chile o Reino Unido-Colombia. Ahora, ¿es razonable pensar que Reino Unido está interesada en avanzar en negociaciones con el Mercosur o no? Sí, no, sí, pues para contestarlo sinceramente y sencillamente, sí. Pues sí, queremos tener un acuerdo entre el Reino Unido y Mercosur. Es en nuestra trayectoria. Pues como mencionaste antes, pues tenemos otras prioridades ahora. Obviamente, una de las prioridades más importantes era asegurar de que nuestra salida de la Unión Europea era como todos los acuerdos locales eran reemplazados y funcionan para el país y para nosotros. Y también enfocarnos en nuestros como socios claves relacionados con comercio como Estados Unidos, Australia, Nueva Zelanda, etcétera. Pero sí, el mercado de Mercosur es muy interesante para nosotros y es algo que queremos como avanzar. ¿Cómo se dice? Pues hemos tenido algunas reuniones a nivel ministerial, ya. Mi ministro de Comercio, ministro Jayawardena, ha tenido reuniones virtuales con absolutamente todos los países del bloque en el último, no sé, 6, 9 meses. Y también estamos empezando a organizar pláticas bilaterales con Uruguay. Ya tenemos pláticas bilaterales con Brasil y Argentina para empezar realmente a ver, ok, cuáles son los objetivos de cada país del Mercosur relacionados con eso y cuáles son los obstáculos que ya tenemos en nuestra relación bilateral comercial que podemos ver si queremos incluirlo en un tratado o si hay algo también más informal que podemos hacer mientras tanto para ayudar con el flujo. Entonces, todo eso, pues mira, tú vas a, tú vas a pedirme regresar al fin de mi puesto para preguntarme sobre eso, pero yo diría, si no hemos empezado a negociar este tratado en mi puesto aquí, pues me sorprendería muchísimo. Voy a comer mi sombrero o algo. Pues sería muy bueno porque yo creo que sería un muy buen acuerdo para el Mercosur todo, pero además sería un acuerdo, diría, menos complejo de negociarlo que el que fue el de la Unión Europea con más de 20 años. Pero una cuestión, entonces Reino Unido no tendría por qué esperar a que el acuerdo entre la Unión Europea entre en vigor con el Mercosur para iniciar negociaciones. Eventualmente, No. si ese proceso se demora, podría avanzar antes. Sí, podemos avanzar antes. Sí, es mi entendimiento y de hecho, como mencionaste, por haber logrado un acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur,
es posible que podemos avanzar más rápidamente, espero que sí, porque era como 20 tal años, tú sabes mejor que yo, Ignacio, pero espero que podemos avanzar más rápidamente en las negociaciones porque ya hay algunos puntos ya resueltos en estas negociaciones que quizá podemos simplemente trasladar con proporciones o cifras un poquito ajustados, pero ya. Entonces, no tenemos que esperar para el otro. Obviamente, para mí me gustaría que los dos como avanzan y ya, pero pues no es necesario que esperamos hasta que tenga envejencia el otro. Perfecto, eso es importante. El comercio entre Uruguay y Reino Unido es todavía relativamente bajo en relación, ¿no? ¿Estás pensando en cómo podemos hacer para aumentarlo? ¿Qué estrategia Sí. podría la embajada hacerse para realmente intentar incrementar el comercio, que además está muy concentrado en pocos productos, embajadora? Sí, no, tienes la razón. Pues nosotros vendemos a ustedes bienes como bebidas, farmacéuticas, automóviles, maquinaria especializada, especialmente relacionada con agricultura. Y ustedes venden a nosotros cereales, carne, alimentos para animales y pulpa y madera, ¿no? Y sí, el flujo no está tan grande como quisiéramos, pero hemos visto algunas cosas que ya están cambiando, ¿no? Especialmente, por ejemplo, con la agenda sustentable. Yo lo veo muchas oportunidades, porque nosotros, debido a nuestra legislación de bajar nuestras emisiones, no sé, debido a nuestro liderazgo hace un rato, significa que nuestras empresas empezaron a hacer las inversiones para hacer la transición hacia sustentabilidad hace 12 años. Eso significa que ya hay muchos productos en el mercado, mucha arquitectura, diseños, pues simplemente prácticas de gerencia de empresas que son muy alineadas con la sustentabilidad, que yo creo que le interesa muchísimo a Uruguay. Por ejemplo, acabo de lanzar un producto de filtración de agua que usa un filtro que es muy alineado con el medio ambiente para purificar el agua desde charcos, desde ríos, desde muy sucio, hacia agua potable. Y ya tenemos también interés por parte de muchas de nuestras empresas en hidrógeno, o la electrificación de transporte, pues también certificación de edificios, que tenemos mucha expertise en eso relacionado con eficiencia de energía. Lo sé que hay mucho interés por parte de Uruguay también en smart meters, tipo de tecnología que nosotros ya tenemos en casi cada casa. Entonces yo veo allá muchísimas oportunidades para más trabajo conjuntamente y también relacionado con la ciencia y la tecnología, ¿no? Avances en agricultura, en tecnología, yo creo que hay mucho allá. Y también nosotros estamos ofreciendo, por ejemplo, un lugar de aterrizaje también para algunas empresas de tecnología, startups chiquitos uruguayos en Londres, porque realmente tenemos la atmósfera y la infraestructura, el ecosistema para apoyarles en lanzar al nivel global. Entonces, sí, yo veo muchas oportunidades aquí para incrementar por mucho el flujo de comercio. Le recomiendo a todos que hagan preguntas, no lo dije antes, pero pueden ir haciendo preguntas en el chat para la embajadora a medida que avanzamos con la conversación. Si tenemos las empresas uruguayas, hiciste un comentario muy interesante, que fue que las empresas británicas se sentían cómodas en su relación con Europa y que eso afectaba de cierta forma la necesidad de mirar el mundo, ¿no? Y hay muchos estudios que dicen que Europa ha estado muy cómoda en esa competitividad regional y se ha olvidado de cierta forma de dar ese paso a nivel internacional. Bueno, en Uruguay nos pasa un poco parecido. Muchas empresas les cuesta salir, les cuesta abrir nuevos mercados, les cuesta. Entonces, si tendrías que decir, recomendar a una empresa uruguaya para qué factores tener en cuenta a la hora de insertarse en el mercado británico, ¿qué dirías, Faye?
Pues mire, yo diría que tenemos mucho que ofrecer relacionado con servicios. Y tenemos ejemplos muy buenos, por ejemplo, de algo que se llama Service City. Yo no sé si se llama Service City aquí, pero se llama Service City en el Reino Unido. Y yo diría que para alguien que quiere intentar algo un poquito más como innovadora, el Reino Unido es muy buen lugar para eso, porque los servicios, por ejemplo, ya contribuyen como 80% de nuestro PIB, ¿no? Es enorme. Pero además estamos el segundo más grande exportador de servicios en el mundo. Entonces, no solamente es buen lugar para ir si quieres hacer algo relacionado con tecnología, servicios, etcétera, pero nosotros desde allá exportamos a muchísimos países. Entonces, si les interesa este tipo de cosas, yo creo que está bien. Pero mira, mi consejo más básico era que tenemos que conocernos más. Y yo lo veo eso como parte clave de mi trabajo. De generar más intercambio de conocimiento, pues espero intercambios físicos también, como visitas de empresas uruguayas al Reino Unido y lo opuesto, porque yo creo que mucho de eso, y si es el mismo de lo que hemos visto en la Unión Europea, mucho del miedo de expandir en nuestro mercado o otro mercado tiene que ver con simplemente falta de entender lo que hay. Claro. O sea, en definitiva, vos considerás que todavía no nos conocemos lo suficiente entre uruguayos y británicos. Sí, pues mira, si tú preguntas a cualquier británico qué saben sobre Uruguay, yo creo que van a decir playas, van a decir fútbol, probablemente van a decir carne de alta calidad y quizá no mucho más. No vas a escuchar sobre su revolución industrial hacia energía limpia, no vas a escuchar sobre eso, no creo. No vas a escuchar sobre las habilidades increíbles que tienen ya en tecnología, como tenemos quizás, ¿cómo se dice? Modernizar un poquito la percepción de cada país en cada país, porque también yo creo si preguntas muchos uruguayos sobre nosotros, quizás también sus respuestas tienen que ser como cosas muy tradicionales, ¿no? Como, no sé, familia real o camiones rojos o lo que sea. Entonces sí, yo creo que tenemos mucho que hacer en renovar nuestro conocimiento un país del otro. Es interesante porque uno diría bueno, que dejamos para mercados más lejanos, ¿no? Si todavía tenemos una brecha para conocernos con Reino Unido, y es increíble, yo comparto. Hay que seguir profundizando mucho más esa relación. Y para eso tenemos muchos estudiantes conectados, Fey. Entonces, creo que hay una oportunidad también de que nuestros estudiantes puedan seguir sus estudios en el exterior y en Reino Unido. ¿Qué nos puedes decir de esas oportunidades que pueden tener los estudiantes que nos están siguiendo ahora para estudiar en Reino Unido y qué puede hacer la embajada para favorecer eso? Sí, pues me encanta esta pregunta, ¿no? Porque me da la oportunidad de hablar sobre las becas de Chevening. Tenemos un esquema que se llama becas de Chevening y eso significa que estudiantes que ya tienen su licenciatura pueden ir a estudiar en el Reino Unido con todos sus cargos pagando. Y no estoy hablando sobre el costo de curso, estoy hablando sobre viáticos para hospedaje, viáticos para transporte. Es increíble esta beca. Pues y obviamente todavía como yo creo 4 de las universidades, en los 10 universidades mejores en el mundo, están en el Reino Unido y tenemos una oferta increíble. También pues, como menos famoso quizás, pero también tenemos una oferta increíble relacionada con temas prácticas, ¿no? Temas actuales. Y eso es algo que también para mí destaca en nuestro sistema de educación, es que ofrecemos cosas que son muy actuales y yo conozco personalmente a algunos becarios de Chevening que han regresado aquí que han estudiado algo como cómo convertir la basura en el biofuel o algo muy específico que realmente puede ayudar con el desarrollo del país. Entonces, para mí, yo diría, pues yo fomentaría que cada estudiante que quiere intenta postularte, es solamente para un año, para una maestría,
Pero es como totalmente pagado y te brinda una experiencia enorme. Y también, en nuestra experiencia, los becarios de Chevening hacen sus redes entre ellos globalmente también, que es uno de los beneficios tremendos de eso. Hay una como... Siguen conectados siempre. Exactamente, pero hay también algo que, si vas con un beca de Chevening, hay un catch, es que tienes que regresar a tu país, mínimo un tiempo para usar su conocimiento, como compartirlo con tus compañeros, sus co-ciudadanos, e intentar usarlo para el bien del país en desarrollo. Pero realmente también eso le levanta las posibilidades también de la gente cuando regresan. Y otra cosa que quería mencionar relacionado con eso, Ignacio, es que eso, la beca de Chevening, tiene que ver con maestría, tiene que ver con un año, pero también hay otra ruta que se llama el Graduate Route, y eso tiene que ver con la gente que quiere ir para estudiar para más de un año, es como 2 o 3 años, y la idea es que ellos pueden contribuir a la sociedad de economía británica también, y usualmente es para estudiantes de doctorado. Entonces también les recomiendo que ustedes piensen que hay esas 2 diferentes posibilidades, depende del interés de cada estudiante. Y para mí los becarios de Chevening son un parte de la comunidad británica aquí, para mí, socios muy importantes para la embajada. Siempre intentamos trabajar con ellos, seguir apoyándoles, y también a ellos apoyan a nosotros también con sus ideas y sus perspectivas. Entonces, para mí es algo como pues, increíble que ofrecemos, ¿no? Una gran oportunidad que espero que se aproveche, así que ya saben los estudiantes cómo tienen que proceder en la embajada. Hey, tengo varias preguntas del público, voy a ir haciéndotelas. Para algunas tienen que ver, bueno, volvemos para atrás con el Brexit, vamos con Uruguay y vemos, ¿no? Pero hay una pregunta que dice aquí que el Brexit es entendible desde el punto de vista de la inmigración, dice, principalmente con el posible ingreso de Turquía en su momento, cuando se hablaba de Turquía en la Unión Europea, pero que desde el punto de vista comercial te pregunta si fue una decisión acertada. Pues eso es la pregunta, ¿no? Pues yo creo que es la pregunta que ha ocupado millones de personas en el Reino Unido y en Europa ya por 4 años. Era como cómo balancear los diferentes intereses, porque por algunos lados Brexit hace sentido y por otros quizás no hace tanto para otras personas. De hecho, pero yo tengo que decir que hay mucha gente también preocupada por la inmigración, que aún así votaron por quedarse en la Unión Europea. Y hay mucha gente que realmente piensan que el futuro económicamente del Reino Unido es fuera del bloque. Entonces, yo no quería dar la impresión que era tan sencillo que un cierto tipo de persona votó por Brexit y un cierto tipo de persona no, porque yo creo que eso ha sido algo muy dañoso en el debate, no solamente en mi país, pero afuera de mi país, es tener esta idea de polarización, que como a un lado tienen los liberales que creen en eso y eso, y votaron para quedarse, y otro lado tiene como alguien, no sé, que a veces hablan sobre muchos estereotipos de nacionalismo y cositas así, que votaron para salir, y realmente para mí no era tan fácil y ni tan polarizado, y yo no quiero como fomentar una visión del mundo que alinea con esta perspectiva, porque el mundo no es así. Y yo tengo miembros de mi familia que votaron para salir y tengo miembros de mi familia que votaron para quedarse. Y cada quien tenía sus razones diferentes. De hecho, había algunos factores tremendos en el debate público, pero realmente yo no creo que era tan obvio. ¿Y la publicidad no fue engañosa en ese momento, Fey? ¿La publicidad en parte no existió, no llegó a favorecer para un lado o para otro? Sí, no, y también hay mucho debate sobre eso. Si durante el referendo realmente había información justa de los 2 lados.
¿no? Y eso yo creo que, eso para mí es un punto de aprendizaje para un país que no hace referendo con tanta frecuencia. Quizás ustedes que lo hacen mucho más, pues ya tienen mejor idea cómo se dice, cómo elaborar los asuntos antes del voto, porque realmente nuestra pregunta era uno muy sencillo, ¿no? Era salir o no, sí o no, que es algo, y para mucha gente el sí implicaba muchas diferentes cosas y el no implicaba muchas diferentes cosas, y sí había cosas que habían dicho públicamente que realmente parece que no van a pasar. Aunque la gente estaba diciéndolo sinceramente, o quizás a veces no tanto, había ya pues más entendimiento por parte de todos, yo creo, que realmente lo que implica y lo que no había al momento del voto. Claro, es una pregunta muy, muy sencilla para un tema demasiado complejo, ¿no? Sí, exactamente. Acá tengo otra que, bueno, en Uruguay estamos, no te quiero llevar a un terreno de la región porque entiendo las limitaciones diplomáticas que tenés allí, pero en Uruguay mañana se cumplen, tú sabés, 30 años del Mercosur, Fey. Sí. Y estamos en un momento clave de discusión y muy preocupados en Uruguay también por cómo hacemos para dinamizar nuestra apertura al mundo y mucho más a partir de lo que estamos viendo en la región. Estamos preocupados con lo que vemos en Brasil, lo que vemos en Paraguay, lo que vemos en Argentina. Entonces aquí la pregunta va en esa línea, va en si no ves un poco difícil ir todos juntos con el Mercosur o no sería más fácil ir separado por Uruguay, ¿no? No te pido que te posiciones a favor de una cosa u otra, sino cómo estás viendo las dificultades que tiene el Mercosur en sus 30 años con gobiernos que piensan muy distinto, ¿no? Sí, pues ustedes dime qué opinan, que es más fácil irse en el bloque o no. Yo creo que yo ya sé qué opinan. Ustedes, pues mira, nosotros también tuvimos nuestros problemas dentro de nuestro bloque, ¿no? Hemos hablado mucho sobre eso. Y sí, realmente pensamos que ya podemos ser más ágiles por ser fuera de la Unión Europea, y que eso implica que podemos destacar un poquito más nuestros intereses en algunos aspectos, ¿no? Entonces entiendo totalmente las frustraciones con un bloque, porque nosotros también los hemos tenido. Pues les deseo suerte en las discusiones dentro del bloque, y realmente espero que tengan éxito, porque yo sí, de llegada aquí, yo no sé si fuiste tú, Ignacio, pero alguien me dijo que 80% de las exportaciones de Uruguay no son bajo de un tratado de libre comercio, que significa que ustedes están pagando tarifas al nivel de OMC. Eso es una locura. Salvo las cuotas en Europa y en Estados Unidos, el resto, y el Mercosur, el resto es todo pago de aranceles, son millones y millones de dólares por año. Sí, sí, y eso pues no es, obviamente, no es el mejor enfoque para ustedes para el futuro. Entonces, pues no es como para mí, para comentar de la atmósfera y la dinámica dentro de Mercosur, pero solamente voy a decir, como sobre alguien que acaba de salir de nuestro bloque, que entendemos que a veces dentro de los bloques hay complicaciones. Acá hay una pregunta muy geopolítica, vinculada con un vecino europeo siempre complicado. ¿Cómo enfrenta Reino Unido, te preguntan, ese nuevo rol protagónico de Rusia en la geopolítica y más que nada su interés en influir en los países vecinos? Es un tema delicado, Rusia, ¿no? Sí, sí, no, y pues, de hecho, pues estamos hablando mucho sobre eso ahora, lo sé. Por haber sido algunos anuncios, algunas cosas publicadas, ¿no? Que nos recordaron que hay este problemita, pero realmente eso no es algo tan nuevo. La Rusia siempre ha tenido su idea, su visión del mundo y su lugar en el mundo, y ella ha querido ya por muchos años jugar el papel de romper, como nosotros decimos, disruptor del orden internacional.
y sigue jugando este papel realmente. No sé si quizás nosotros ya enteramos un poquito más, pues obviamente nos preocupa un poquito algunas de las acciones relacionadas con sus vecinos y hemos sido muy claros que no estamos de acuerdo con sus acciones relacionadas con Ucrania, no estamos de acuerdo con sus acciones relacionadas con intentos de envenenar a alguien, sea alguien en nuestro territorio, que nos consideramos una brecha de nuestra soberanía, pero también pues el figura de oposición en el territorio de Rusia también nos consideramos que es contra la ley internacional intentar eso a cualquier persona. Y también sí nos preocupa su interés en ver si es posible cambiar o intervenir en elecciones y nos preocupa eso y sabemos que es un riesgo actual en muchos de los países ahora, especialmente con el uso más y más de tecnología y uso más y más de las redes sociales para influir cómo la gente vota o cómo consideran sus candidatos. Entonces yo creo que es algo que tenemos que intentar trabajar con Rusia cuando podemos, porque sigue siendo un país muy importante, pero sí, al mismo tiempo ser muy clara con ella cuando nosotros pensamos que hay límites y ella no debe cruzarlos. Muy de acuerdo. Tengo dos preguntas más para después cerrar, porque hay muchas más preguntas, pero no van a poder, no te voy a poder hacer todas, Faye, pero aquí hay una que me interesó, porque tú tuviste una visión positiva del manejo de lo que es el cambio climático en Uruguay. Sí. Y acá pregunta si no hay algo negativo. Yo creo que esto está asociado a esta discusión que se ha dado recientemente por la ganadería. Entonces Sí. pregunta qué aspectos negativos ve Inglaterra en el manejo del cambio climático en Uruguay. Imagino que viene por ahí la pregunta, pero si ves algún otro además de ese, o si ese te preocupa sustancialmente, o con esto del neto de la emisión debido a la cantidad de deforestación que tenemos, no debería ser una preocupación mayor. Sí, pues mira, yo no diría que a mí me preocupa nada relacionado con Uruguay, pero sé que los uruguayos se preocupan mucho este tema de metano de las vacas. Lo sé que es una preocupación para ustedes y lo reconozco. Por un país que depende mucho en la explotación de carne roja, lo reconozco como es una preocupación, pero también, como acabaste de mencionar, Ignacio, Uruguay ha doblado su cobertura de bosques en como el último 7 años o algo así. Entonces, es el mismo como mencionaste sobre mi embajada y mi residencia son 0 emisiones netas. Pero 0 emisiones netas no significa que no emitimos nada. 0 emisiones netas significa que nosotros compensamos con créditos de carbono y realmente eso es lo que estoy viendo que Uruguay está intentando hacer. Y si lo haces eso, está bien, ¿no? Porque también estos proyectos de captar más carbono necesitan inversión. Entonces, todas las instituciones, todas las empresas que todavía están en transición hacia modelos más neutral relacionados con carbono, pues siempre pues ahora tienen que compensar más, pero siempre probablemente van a tener que compensar un poquito, ¿no? Y si lo puede compensar con proyectos que captan las emisiones, entonces pues no sería un problema. Entonces para mí he tenido conversaciones muy prometedoras con ANCAP sobre su idea de hacer la transición, que también es muy importante, muy prometedores con algunos proyectos en diferentes departamentos de interior, de reforestación, y también muy prometedores con los criadores de las razas de vacas que les interesa mucho, usando como diferentes métodos, como experimentando con alimentación, experimentando con diferentes pesos. Les interesa mucho ver cómo pueden bajar hacia el máximo las emisiones de metano de su producto al mismo tiempo de mantener su calidad muy alta. Y yo creo que no hay nada malo en eso. Voy con la última pregunta vinculada a la pandemia. Si Reino Unido ganó o perdió
en la gestión de la crisis sanitaria por irse de la Unión Europea. Y esto debe estar asociado también a la discusión de las vacunas que estamos teniendo, vacunas que por cierto van a venir a Uruguay por el sistema COVAX, ¿no? Así que Sí. vamos a tener las vacunas aquí en Uruguay, pero difícil decir si ganó o perdió, pero es verdad que hay cierta tensión entre Reino Unido y la Unión Europea en estos meses por las vacunas fundamentalmente, ¿no? Sí, pero ¿sabes algo? Actuar pues de tensión, pues todos nosotros podemos. Y eso es obvio. Y por eso me alegra mucho ver el anuncio ayer por parte de nosotros y la Unión Europea diciendo que queremos encontrar un win-win, queremos encontrar una situación en que ganamos todos y eso implica aumentar el suministro de vacunas a todos. No es como este idea de nacionalismo de vacuna no sirve para nadie. Nosotros, es por eso que nosotros pues contribuimos muchísimo a COVAX, como 1.3 mil millones, yo creo, total para ayudar con la pandemia, pero eso incluye 548 millones de libras para COVAX. Y es que nosotros pensamos, mira, como mencioné antes, nadie está seguro hasta que todos nosotros estemos seguros. Y si nosotros estamos preocupando que países que no tienen los recursos o no tienen los sistemas de distribución para las vacunas, si ellos no pueden vacunarse, significa que no vamos a manejar esta pandemia para nadie, porque el riesgo de los variantes ya está creciendo y los variantes desarrollan donde la pandemia está fuera de control y a ellos no les importa si está fuera de control en este país o este país, en este rincón o este rincón. Entonces, eso es nuestro objetivo, va a seguir nuestro objetivo y me alegra ver que seguimos platicando, conversando sobre eso y espero que lo entiendo las frustraciones, ¿no? Especialmente dentro de la Unión Europea, si ves sus porcentajes de vacunación, entiendo 100%, ¿no? Y ellos, yo creo que hay una cifra que ellos han exportado 77 millones de vacunas al resto del mundo. Entonces, sí, yo entiendo por qué ellos ya están pensando, pues quizás tenemos que ver si necesitamos quedar con más adentro del bloque, pero aún así, para mí, los beneficios al bloque relacionados con su ayuda, su apoyo a todo el mundo, pues son muy importantes, ¿no? Y son muy importantes reconocer el papel clave enorme de la Unión Europea en crear y exportar y distribuir las vacunas. Y yo espero que ellos puedan como seguir con este mismo tipo de compromiso al mismo tiempo que resolver algunos de sus problemas con la vacunación dentro del bloque. Y nosotros queremos ser aliados en eso, no queremos ser competidores ni enemigos, ¿no? Eso no ayuda a nadie. Fey, bueno, la verdad que ha sido un gusto, tenemos muchas más preguntas, no van a poder ser todas formuladas, pero ¿cuánto tiempo llevas en Uruguay? Ahora estoy aquí 7 meses, yo creo, y tengo 3 y media, casi 4 años más. Entonces, quizás haya la oportunidad para otra plática, otra conversación, seguro, si le interesan mucho los estudiantes. ¿Qué impresiones tenés qué impresión general podrías decir, la que más te llamó la atención de los uruguayos? Porque somos bien distintos de los mexicanos, ¿no? Ay, sí, por cierto, ¿no? Sí, por cierto. Pues, por un lado, es difícil para mí decir, porque realmente mi experiencia de Uruguay ha sido 100% durante pandemia. Y eso no es normal para nadie. Pero una cosa que me gusta mucho sobre los uruguayos es su actitud frente a la vida y el trabajo. Yo creo que como un buen europeo, un buen británico, pues es en nuestra cultura un poquito dar más prioridad al trabajo que a la vida. Y estoy muy celosa de aquí, la gente realmente han encontrado un equilibrio un poquito mejor. Trabajar es importante para ellos, pero también tener tiempo con su familia y relajar y ver la naturaleza también es importante para ellos. Y de hecho yo creo que es algo que muchos de nosotros en los países desarrollados están aprendiendo ahora sobre como la importancia
de estas cosas básicas, ¿no? Nuestra salud, nuestra familia, la naturaleza. Y yo creo que Uruguay, por lo que yo veo, ya han puesto una prioridad más alta en estos aspectos de la vida, y es algo muy valoroso, es algo que admiro muchísimo. Muchos dicen que tenemos que trabajar más, pero bueno, está bien, es verdad. Disfrutamos bastante de la vida. ¿Tenés cuadro de fútbol en Uruguay? ¿Te gusta el fútbol? Sí, me gusta. Pues mira, me gusta mucho el fútbol. Alguien muy sabio me dijo antes de mi llegada que no valía la pena escoger ningún equipo local porque no es como así viene problemitas. Mi equipo, de hecho, mi equipo del Reino Unido es West Ham, que usualmente me encanta West Ham, pero usualmente es un asunto de llorar más que reír, pero este año va muy bien, entonces estoy muy feliz con eso. Y también me alegro mucho que pues ya el Manchester City está invirtiendo 5 millones de libras aquí en el Montevideo City Talk, para el campamento de entrenamiento, y realmente tiene un aspecto social, un aspecto de intentar como ayudar un poquito con la educación de los jóvenes, con el bienestar en sus comunidades, y realmente eso me alegra mucho que hemos tenido reforzando este vínculo del papel importante que el fútbol puede jugar pues en cualquier país relacionado con el desarrollo social, ¿no? Que bueno, entonces probablemente voy a ir a verles cuando están jugando de vez en cuando, pero no voy a tener una playera de absolutamente ninguno, y de hecho mis niños, pues es un tema bastante sensible con mi esposo y yo, porque los niños tienen playeritas de México y playeritas del Reino Unido, y yo diría que prefieren los de Reino Unido, pero no digan a mi esposo. Bueno, fuiste muy diplomática con esto de los cuadros de fútbol, mucho más que con lo de Brexit. Fede, yo te tengo que agradecer tu tiempo, la verdad que tu naturalidad para tratar un tema complejo, porque hablar del Brexit y no es un tema fácil para un diplomático, lo tengo muy claro, y ha sido un placer hablar contigo este tiempo sobre algo que nos interesa mucho en Uruguay, que lo seguimos muy de cerca. Y bueno, Uruguay tiene el interés, ojalá sea con el Mercosur, si no podemos que sea bilateralmente, pero Uruguay tiene la necesidad y el interés de profundizar sus relaciones y sus vínculos con muchos países, y por supuesto que con Reino Unido ni hablar. Así que ojalá que en este tiempo, en tu estancia en Uruguay, que salgamos rápido, la pospandemia puedas tener más actividad distinta, bueno, podamos profundizar nuestras relaciones y, como decías vos, conocernos más. Espero que sí, ¿no? Si eso no pasa durante mi puesto aquí, no estoy haciendo mi trabajo. Entonces, estoy a sus órdenes. Me ha sido un gusto enorme hablar contigo, Ignacio, como siempre. Y obviamente, si hay otras preguntas que la gente han preguntado y quieren enviarlo a mi equipo, con mucho gusto intentamos contestarles, ¿no? Porque también es importante para mí escuchar en cuáles temas a ustedes les interesan. Estupendo, porque han preguntado también vinculado a cómo hacen con las becas. Igual nosotros les podemos pasar la información también desde la universidad. Y bueno, Perfecto. la idea es una embajada de puertas abiertas como sos vos, así que eso es un placer para la universidad haberte recibido. No sé si Isabel está por ahí, María Eugenia también. En nombre de la universidad, agradecerte especialmente, agradecer a todos los que han estado conectados, que con picos superiores a 100 personas todo el rato, Fey, así que muchísima gente con interés para escucharte. Estamos en contacto y sí. seguro que ojalá podamos hacer la próxima presencial en la universidad. Pues muchísimas gracias y espero que sí. Me gustaría mucho estar presente con ustedes y ver algunas de las caras también de los participantes. Un placer, Fey. Muchas gracias a todos. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Buenas noches.